Tenemos en comunicación ahora a Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero. Los movimientos y las organizaciones integrantes de la unidad piquetera se estuvieron reuniendo en el día de ayer, justo antes de los anuncios dados por el ministro de Economía, Luis Caputo, para anticipar medidas y para llamar a una unidad en la calle contra las políticas económicas del gobierno de Milei. Eduardo, te saluda Pablo de este lado en La Patria de las Moscas. Gracias por atendernos. ¿Escuchás? Ahí te escucho un poquito bajo, pero si pueden levantar un poquito. Ahí va. Levantamos todo lo posible el retorno. Bueno, se reunió el Frente de Unidad Piquetera mientras Caputo estaba dando las medidas. ¿Qué conversaron? ¿Qué debatieron? ¿A qué conclusiones llega el movimiento piquetero? Mira, lo primero es caracterizar o ratificar una caracterización que teníamos del gobierno de Milei, un gobierno que viene a una guerra contra los trabajadores, a hacerle pagar la crisis a los que menos tienen, un gobierno que anuncia medidas de destrucción del trabajo de mucha gente, como es el caso de la obra pública, de trabajadores del Estado, de una economía en recesión, quieren una recesión para ajustar por inflación. Son medidas brutales que inclusive congelan los programas sociales, con lo cual desaparecen en pocos meses, desaparecen los programas sociales. O sea, no los van a dar de baja, dijo Milei. No, claro, con la inflación alcanza, lo destruyen rápidamente. Lo mismo ocurre con las jubilaciones, que iban a tener un aumento en febrero y que ya dijeron que no, que van a cambiar la fórmula jubilatoria. Ese es un plan de guerra contra los trabajadores. Pero un plan de guerra que tiene como contrapartida muchísimos beneficios para sectores que ganaron durante toda esta etapa. Los bancos, las LELIC, no dijo una palabra, que tienen un enorme proceso de impresión de billetes para pagar ese LELIC, más de 2 billones hasta el año pasado, de 2 billones que se imprimieron para pagar ese esquema especulativo de las LELIC. Va a seguir, va a continuar. Por supuesto está muy contento el Fondo Monetario Internacional, porque van a ajustar el Estado para pagarle la deuda al fondo que contrajo Macri, que nos está destruyendo, una acumulación de deuda tras deuda que está destruyendo este país. Van a ganar los exportadores, porque la devaluación les va a permitir, con los dólares que ganen, comprarse media Argentina si quisieran. Entonces hay ganadores y perdedores, claramente. En el plan de Milei, el ajuste lo pagan los trabajadores y los beneficios los tienen un puñado de capitalistas y empresarios. Entonces tenés un escenario ideal para el zorro en el gallinero. La libertad finalmente era para el zorro en el gallinero. Viva la libertad, carajo, era viva la libertad del zorro para que se coma toda la gallina. Nosotros somos la gallina. Y además defraudó, entiendo yo, no conozco todavía las reacciones, pero defraudó una parte del electorado. Dijo que el propio electorado, dijo que iba a combatir la casta, y acá no hay ninguna modificación del sueldo de los jueces, de los diputados, de los funcionarios. Acá estos tipos van a seguir privilegiados, no van a pagar impuestos como por ejemplo los jueces. Vas a tener a la casta metida dentro del gobierno, nada de tocar la casta. Entonces parece que para Milei la casta es el pueblo argentino, es el que tiene que pagar la crisis. Él había dicho lo contrario, y también había dicho que iba a haber una dolarización. Muchos jóvenes pensaban que los 1.000 pesos que tienen en el bolsillo a la noche para salir se iban a convertir en $1.000. Sí. Bueno, no va a ocurrir eso. Y por lo tanto, está defraudando a sus propios votantes. Bueno, será cosa de los votantes. El tema acá ahora, ¿qué es lo que tenemos que discutir? Es ¿qué hacemos? Nosotros, como vos decías, nos reunimos ayer, nos vamos a reunir mañana con la unidad piquetera, nos vamos a reunir el viernes con un montón de sectores del movimiento obrero que también están muy preocupados. Va a haber una reunión el viernes en el sindicato docente universitario de aquí de Capital, y vamos a organizar una gran acción de lucha el 20, pero el 20 es la semana que viene. Ahora la CGT debería estar lanzando un paro por el salario. Basta de dilaciones, basta de decir no sabemos qué va a hacer, basta de decir dejemos a ver qué pasa. No, lo que pasa es que nos van a destruir la vida, la economía, la salud, el trabajo. Es una locura. Otra de las cuestiones es que se congelan los presupuestos de salud y de educación al presupuesto del año pasado. Con la inflación que viene, no va a haber plata no para curitas, no va a haber plata ni para salarios. Sí, totalmente. Y entonces se aumenta el transporte, se aumentan las tarifas. Es un golpazo. Hoy recién hablaba con un programa de radio de colectiveros que me llaman porque yo fui colectivero, y le decía, bueno, prepárense para despidos ustedes también, porque cuando empiece a ver la gente que tome menos el transporte, porque no le va a alcanzar para pagar el transporte, van a ir en bicicleta, van a caminar hasta el tren, si es que el tren también nos pega un tremendo aumentazo, pero seguramente va a haber menos pasajeros, entonces va a haber despidos también en el transporte. Preparémonos los trabajadores
para desprendernos de este plan de guerra. No puede pasar este plan, porque entonces vamos a retroceder. Siempre en la historia argentina, cuando le fue mal a los trabajadores, que somos la mayoría, le va mal al país. Nunca ocurrió lo contrario. Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero. Eduardo, hay puentes tendidos en el movimiento piquetero y en las organizaciones sociales con aquellos espacios, entre la unidad piquetera y el Polo Obrero, que están a la izquierda, con aquellos espacios cercanos al peronismo, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y otros movimientos. ¿Se van a encontrar en la calle como pasó durante el macrismo? Es lo que anhelamos. Yo estoy hablando, ya vengo hablando desde, ni bien había ganado Milei, inclusive desde antes, con los compañeros de la UTEP, con el Gringo Castro, que era el anterior secretario general. También estamos hablando con los compañeros ahora de Levita, que está dirigiendo el Peluca, la UTEP. Había hablado también con Honorato, con el propio Grabois. Bueno, basta de dilaciones ahora. Ahora ya sabemos, no hay ninguna duda, no se puede esperar un minuto más, porque nuestros compañeros, aquellos que tienen un programa social, no fueron amenazados ilegalmente por Milei. La amenaza de Milei es ilegal. La amenaza de el que corta no cobra, le está diciendo una persona que tiene derechos constitucionales que los deja de tener por cobrar un plan social. Eso es ilegal. Es inconstitucional que alguien pierda los derechos porque protesta. No se pierden los derechos por protestar en la Argentina. Te lo digo a vos, que ustedes son una radio de La Matanza que escucha a mucha gente del barrio, y les aviso, hicimos un video en ese sentido también, diciendo, no es verdad lo que dice Milei. No se le puede sacar a una persona un beneficio porque protesta, porque precisamente a veces protesta porque le sacan el beneficio. Claro. Entonces es como si un patrón dijera, no, acá la ley de huelga no rige, el derecho de huelga no rige. ¿Cómo no rige? Rige en todo el país el derecho de huelga. Rige el derecho para todas las personas, y los derechos de protestar y los derechos de reclamar son el primero de los derechos, porque si a vos te quitan ese, bueno, te pasan por encima con todos los demás, porque no podés protestar, no podés reclamar. Entonces tenemos que unirnos más que nunca. Y la Secretaría tiene que estar ya lanzando un paro, no demorar más. ¿Qué van a esperar? ¿Que nos masacren? ¿Que las fiestas de este país sean un desastre? Ahora viene la fiesta, porque esta gente ni siquiera tuvo la delicadeza de esperar a que pasáramos la Navidad y el Año Nuevo. No, ya ahora. Entonces, ¿qué está ocurriendo en los barrios, en los lugares donde vivimos nosotros? Que los almacenes están remarcando a lo loco, y no tiene la culpa el almacenero, porque le están mandando precios que son una locura. ¿Cómo hacemos entonces para organizar una mínima fiesta a fin de año? Nadie tiene la plata que tienen algunos para haber preservado en el freezer no sé cuántas cosas. La gente no tiene la plata para prever semejante masazo. Tenemos que salir a rechazar esto, no podemos aceptar. Y la forma de rechazarlo es muy sencilla. Es decir, queremos un salario en la Argentina que nos permita vivir. Hoy nadie puede cobrar menos de 500.000 pesos en este país. Entonces luchamos por un salario de 500.000 pesos y nos unimos todos y vamos todos por eso. Bien, esa es la postura del Polo Obrero. Eduardo, bueno, muy preocupante, ¿no? Hablábamos al principio del simbolismo de las fechas del 19 y 20 de diciembre, todos los años, este año más que nunca, ¿no? Más que nunca, 19 y 20, pero yo creo que ni siquiera tenemos que esperar tarde. Dicen que hoy se reúne la CGT, bueno, se reúnan, que discutan y que tomen medidas, porque reunirse y decir que está mal no alcanza, sobre todo para aquellos que tienen enormes responsabilidades, en personas en compañeros y compañeras que van a perder el laburo. Acá estamos hablando de una recesión, pierde el laburo mucha gente, ya lo vimos. Cuando hay una recesión pierde el laburo el obrero. El obrero no compra menos en el almacén, cierra el almacén. Y así la cadena empieza a producir un desastre social. Ya lo vivimos con Macri, lo vivimos con Menem, y por lo tanto tenemos que volver a vivirlo. La idea de que dejémoslo gobernar, bueno, muchachos, si lo dejamos gobernar, este muchacho nos pasa por encima. La luz al final del túnel, del que hablaba Milei, y también Michetti en su momento, es un tren que viene de frente y que nos va a aplastar. Así que hoy ya tenemos que estar discutiendo qué hacemos. Y para nosotros no hay otra forma. Los trabajadores históricamente han tenido una metodología, que es el paro, la movilización, la lucha, la huelga. No hay otra forma. Lo demás son versos, son posiciones de gente que está muy tranquila, muy cómoda, no lo afecta la crisis. No, hay dirigentes que viven muy bien, no sé de dónde sacan la plata, pero viven muy bien y están alejados de la realidad social que vivimos todos los días en los barrios, que viven los trabajadores. Eso tenemos que hacerlo carne en las direcciones sindicales, sociales, y tienen que ponerse a la cabeza. Y si no,
como decía el general, será con la cabeza de los dirigentes. Bien, bueno, nos quedamos con esa cita de Eduardo Belliboni del Polo Obrero al general. Vos decís, al final le arranqué al zurdo una cita de Perón. Ahí está, lo ponemos como título, Eduardo. Te agradecemos mucho el contacto. Bueno, estamos atentos, preocupados, dolidos, la verdad, mucho dolor en la gente. Por supuesto, notamos. Pero hay que pelear. El dolor no nos puede paralizar. Mira, estamos obsesionados con este tema hace mucho tiempo. Que no nos derrumben moralmente, que no derrumben a la clase obrera en la idea de pelear. La pelea también te da dignidad. Entonces, estamos preocupados, pero no podemos estar derrumbados. Hay que pelear. Y si peleamos, tenemos posibilidad de ganar. Lo que es seguro es que si nos quedamos de brazos cruzados, vamos a perder. Y vamos a perder el laburo, y vamos a perder la salud, y vamos a perder la educación. Ahora hay que pelear, es el momento de pelear. Se acabaron las palabras, vamos a pelear. Un abrazo gigante, Eduardo. Otro para vos, che. Hasta luego. Eduardo Belliboni, referente nacional del Polo Obrero. La unidad piquetera se reunió, bueno, y están mirando el 19 y 20 de diciembre, y ahí contaba Belliboni, esperando la reunión de hoy de la CGT y contactándose con los sectores del peronismo de calle, del peronismo movilizado, con la UTEP, con el movimiento Evita, y empezando a desarrollar rápidamente una respuesta de resistencia a las primeras medidas que anunció ayer el gobierno de Milei a través de su ministro de Economía, Luis Caputo.